Hay historias que comienzan con un adiós, y terminan con un nuevo comienzo que nadie imaginó. Hoy aprenderás sobre el viaje de una mujer llamada Dora, que quedó abandonado, en un lugar olvidado, con solo 5 pollos y un corazón en ruinas. Pero lo que parecía el final fue, en realidad, el comienzo de una nueva vida, una historia sobre el dolor, el coraje y la transformación. Una historia que te hará repensar su significado, perderlo todo, y aún así ganar. Dora era una mujer sencilla, como tantas otras. Casada durante años con Carlos, creía que el amor y el esfuerzo compartido bastaban para construir un futuro sólido. Se dedicó a su hogar, a su esposo y a los sueños que decían compartir. Pero la vida a veces demuestra que no todos los corazones van en la misma dirección. Un día que empezó como cualquier otro, Dora descubrió que el hombre con el que compartía su vida se iba. Sin lágrimas, sin dudarlo, simplemente dejó un juego de llaves y unas palabras frías sobre la mesa. El lugar es tuyo. Llévate las gallinas, esa es tu parte. En ese instante, el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Dora no sabía si llorar, gritar o simplemente quedarse allí, intentando comprender qué había pasado. El amor de su vida se iba, y con él, todo en lo que creía. Pero fue allí, en medio del silencio y la soledad, que algo empezó a cambiar. A veces, el dolor nos lo quita todo, excepto la capacidad de empezar de nuevo. En los próximos minutos lo descubrirás, cómo Dora convirtió ese abandono en una inspiradora historia de superación, cómo aprendió, con sus propias manos y un corazón herido, a reconstruir no solo un hogar, sino una nueva versión de sí misma. Hablemos de cómo nace la fuerza de una mujer cuando el mundo se desmorona. Como pequeños gestos, como cuidar 5 pollos, pueden abrir el camino a un imperio de esperanza. Y lo que cada uno de nosotros puede aprender del coraje de quienes deciden no rendirse. Porque esta no es solo la historia de Dora, es la historia de todos aquellos que alguna vez fueron abandonados, por alguien, por un trabajo, por una promesa o incluso por la suerte misma. Es la historia de alguien que descubrió que el valor de la vida no está en quien está a nuestro lado, sino en quien elegimos ser cuando nadie más cree en nosotros. Al final de este video, lo entenderás, cómo es posible transformar el abandono en renacimiento, y por qué la verdadera victoria ocurre cuando encontramos la paz dentro de nosotros mismos. Antes de empezar, quiero hacerte una invitación. Si esta historia toca tu corazón, dale me gusta, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesite fuerza hoy. Quizás esta historia sea la semilla de la esperanza que alguien necesita para empezar de nuevo. Ahora, cierra los ojos por un segundo e imagina, estás en un lugar apartado, rodeado por el sonido de las gallinas y el olor de la tierra húmeda. Todo lo que tenías, sueños, amor, seguridad, se ha ido. ¿Qué harías? ¿Lloraría, o volvería a empezar? Dora eligió el segundo camino, y es desde este punto que comienza nuestro viaje. La historia de Dora comienza con un suceso que le cambió la vida por completo. Antes de que todo ocurriera, vivía en una familia aparentemente estable. Casada con Carlos durante más de 15 años, creía tener una vida sencilla pero segura. Él se encargaba del negocio familiar, mientras ella se dedicaba al hogar, las tareas domésticas y el pequeño jardín. Durante mucho tiempo,
Dora creyó que esta separación era natural. Confiaba en que la lealtad y el amor de su esposo eran la base de todo. Sin embargo, lo que no se daba cuenta era que su dependencia emocional y financiera crecía silenciosamente. No tenía vivienda de alquiler, no tenía acceso a las facturas de la pareja y, por conveniencia, aceptaba que las decisiones importantes las tomara solo Carlos. Este arreglo creó un desequilibrio de poder en la relación. Dora se acostumbró a pedir permiso para cosas sencillas, visitar a su madre, comprar algo inusual en el supermercado o invertir en un pequeño proyecto personal. Con el tiempo, perdió su autonomía sin darse cuenta. Cuando llegó el momento de la separación, fue repentino y doloroso. Carlos decidió terminar el matrimonio sin discusión, justificándose con un argumento frío, dijo que la relación se había convertido en una carga y que quería empezar de nuevo por su cuenta. Le dejó a Dora una pequeña granja a las afueras de la ciudad, alegando que sería un acuerdo justo, una especie de compensación por el tiempo que habían pasado juntos. El lugar, sin embargo, estaba en mal estado. Un terreno cubierto de maleza, una casa vieja en mal estado y solo 5 gallinas deambulando por el patio. Carlos entregó las llaves, algunas cajas con sus pertenencias y se fue sin mirar atrás. Este gesto tuvo un impacto devastador. Dora se encontró sola, sin recursos, ingresos ni perspectivas. La mujer que creía tener un futuro seguro, de repente se dio cuenta de que no tenía nada más que a sí misma. El impacto inicial estuvo acompañado de intensos sentimientos, ira, tristeza, vergüenza e incredulidad. La dependencia emocional, antes invisible, se hizo evidente. Sin su esposo, Dora no sabía por dónde empezar. Pasó los primeros días en silencio, intentando comprender qué había sucedido. Lloraba con frecuencia, sintiéndose perdida e incapaz de actuar. Sentía una mezcla de humillación e impotencia, sobre todo al darse cuenta de que el hombre en quien tanto había confiado la había rechazado con tanta indiferencia. El sentimiento de pérdida no se limitaba al matrimonio, también era la pérdida de su propia identidad. Dora se preguntaba quién era fuera de ese vínculo. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podría sobrevivir? Esta confusión emocional es común en personas que viven relaciones abusivas o controladoras, en las que la autoestima se erosiona gradualmente. Los primeros días en la granja estuvieron marcados por la desorganización y una sensación de inutilidad. El lugar reflejaba su estado emocional, sucio, abandonado y silencioso. Había goteras en las paredes, agujeros en el techo, muebles rotos y utensilios desperdigados. Aún así, Dora permaneció allí, como paralizada entre el pasado y el presente. Con el paso de los días, la ausencia de Carlos se convirtió en una realidad permanente. No llamaba, no escribía ni mostraba remordimiento. Esta indiferencia tuvo un efecto mixto, dolió, pero también le brindó claridad. Dora empezó a comprender que depender emocionalmente de alguien que no la valoraba era una forma de abnegación. Otro aspecto importante de esta fase es el aislamiento. La granja estaba lejos de la ciudad y Dora tenía poca interacción social. La soledad la obligaba a vivir consigo misma, algo que antes había evitado. En muchos momentos, consideró abandonar el lugar, vender el terreno o buscar refugio con familiares. Sin embargo, algo en su interior se resistía. Era una mezcla de orgullo,
dignidad y miedo a ser vista como un fracaso. Este periodo de crisis representa el punto de inflexión emocional de la historia. Es entonces cuando Dora empieza a darse cuenta de que ya no puede hacerse la víctima. La ira que sentía hacia su marido empieza a transformarse en acción. Aún no sabía qué haría, pero empezaba a pensar en posibilidades. Un factor simbólico en esta transición son las 5 gallinas que Carlos dejó atrás. Al principio, Dora las veía solo como un cruel recordatorio del abandono. Pero con el tiempo, se convertirían en el punto de partida de su nuevo comienzo. Cada vez que alimentaba a las aves o recogía un huevo, sentía un pequeño atisbo de propósito, algo simple, pero suficiente para recordarle que aún había vida allí. La comprensión de que podía crear algo a partir de ello, aunque fuera mínimo, comenzó a cambiar su mentalidad. Pasó de ser víctima a observar activamente su propia realidad. Comprendió que, si bien no podía cambiar el pasado, tenía control sobre sus acciones futuras. Psicológicamente, esta fase es crucial. Toda historia de superación de la adversidad nace de la aceptación del dolor y la responsabilidad personal. Dora reconoció que había sido engañada y agraviada, pero también que necesitaba aprender a vivir sin depender de quienes la abandonaron. Poco a poco, empezó a poner orden. Limpió la casa, clasificó lo que aún podía usar y organizó los pocos utensilios que quedaban. Pequeños gestos de cuidado empezaron a generar una sensación de control. El entorno externo, antes caótico, reflejaba su estado interior, y a medida que uno se reorganizaba, el otro también comenzaba a reconstruirse. Esta etapa marca la ruptura entre el pasado y el futuro. Es el momento en que Dora sigue herida, pero ya no está dispuesta a seguir siendo una víctima. Es cuando el dolor se convierte en combustible para el cambio. El abandono de Carlos fue, paradójicamente, el empujón que Dora necesitaba para encontrarse a sí misma. Él creía liberarse de un peso, pero sin darse cuenta, le había dado el espacio y el tiempo que necesitaba para descubrir su propia fuerza. A partir de ese momento, la historia cambia de rumbo. Lo que una vez fue desesperación comienza a dar paso a una semilla de determinación. Aún frágil, aún insegura de cómo actuar, Dora decide intentarlo. Hará lo que pueda con lo poco que tiene. Y este simple acto de decisión, el acto de intentarlo, es lo que separa a quienes se hunden de quienes renacen. Al final de esta fase, Dora aún no tiene un plan concreto, pero ya ha dado el primer paso esencial, elegir vivir. Este es el verdadero punto de inflexión en su camino, el momento en que, incluso rodeada de incertidumbre, decide afrontar la realidad y descubrir de qué es realmente capaz. Tras el impacto inicial del abandono, Dora entró en una fase de reconstrucción silenciosa. Esta fase estuvo marcada por un proceso de resiliencia gradual que combinaba aspectos emocionales, prácticos y psicológicos. El dolor persistía, pero empezó a ir acompañado de una nueva sensación, el deseo de reaccionar. La primera transformación importante fue mental. Dora se dio cuenta de que si seguía lamentando lo que había perdido, nunca podría ver lo que aún tenía. Este cambio de mentalidad no se produjo de la noche a la mañana, fue el resultado de días de reflexión, soledad y pequeños descubrimientos sobre sí misma. Al principio, se vio como una víctima de las circunstancias. Sin embargo, al observar su entorno, comenzó a darse cuenta de que poseía más recursos de los que había imaginado, un terreno, una casa que podía repararse y 5 gallinas que ponían huevos con regularidad.
Esta conciencia es un hito en el proceso de superación del duelo. Quienes experimentan una pérdida tienden a centrarse en lo que les arrebataron, olvidando lo que les queda. Dora empezó a comprender que, mientras tuviera salud, tiempo y voluntad, aún podía empezar de nuevo. El primer paso práctico, su objetivo era ordenar el espacio. La casa estaba en ruinas, azulejos rotos, suciedad acumulada y muebles deteriorados. Empezó una rutina de limpieza y pequeñas reparaciones. No tenía recursos económicos, pero tenía la voluntad. Con herramientas improvisadas, Dora retiró escombros, barrió el suelo y limpió las ventanas. Este proceso físico tuvo un efecto simbólico. A medida que el espacio se volvía más habitable, su mente también se aclaraba. La organización de su entorno vino acompañada de una reorganización emocional. Cada tarea sencilla, reparar una silla, colgar una cortina, barrer el jardín, representaba un pequeño acto de control sobre su propia vida. Estos gestos aparentemente banales actuaban como anclas psicológicas. Demostraban que, a pesar del caos, aún tenía el poder de actuar. Otro aspecto relevante fue el desarrollo de la autodisciplina. Sin un trabajo formal ni compromisos externos, Dora necesitaba crear su propia rutina. Fijaba horarios para despertarse, cuidar a las gallinas, limpiar la casa y planificar sus próximos pasos. Esta disciplina no surgió por placer, sino por necesidad. Era una forma de mantener su mente ocupada y evitar que los pensamientos negativos dominaran su día. Durante este periodo, Dora también inició una búsqueda de conocimiento. Encontró algunas revistas viejas sobre agricultura y avicultura en un mercado local y comenzó a estudiar métodos básicos de cuidado animal y cultivo de alimentos. Más tarde, empezó a frecuentar la biblioteca comunitaria del pueblo más cercano, donde leía sobre horticultura, economía doméstica y emprendimiento rural. Estas lecturas despertaron en ella una nueva curiosidad. Se dio cuenta de que podía convertir la granja en algo productivo, aunque a pequeña escala. Al principio, empezó a vender huevos a vecinos y pequeños comercios locales. Los ingresos eran mínimos, pero el valor simbólico era inmenso. Por primera vez en años, Dora ganaba dinero por su cuenta. Este momento marcó el comienzo de autonomía financiera, aunque fuera limitado. Al vender los huevos, se sentía orgullosa de aportar algo generado por su propio esfuerzo. Este sentido de utilidad fue esencial para reconstruir su autoestima. El reinicio también implicó adaptación y creatividad. Sin recursos para invertir, Dora aprendió a reutilizar materiales y a resolver problemas de forma práctica. Transformó cajas en nidos, reutilizó contenedores viejos para almacenar comida y usó trozos de madera como cercas improvisadas. Cada solución representó un nuevo aprendizaje. Vivir en la naturaleza fue terapéutico. Cuidar de las gallinas y observar su ciclo vital le brindó una sensación de paz y continuidad. Este contacto directo con el entorno rural la ayudó a reconectar con el presente, reduciendo su ansiedad y su miedo al futuro. Paralelamente, se produjo un proceso de reconciliación interna. Dora tuvo que afrontar emociones difíciles, resentimiento, ira y frustración. Comprendió que seguir albergando estos sentimientos solo prolongaría el sufrimiento. Poco a poco, sustituyó la pregunta ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué puedo hacer al respecto? Este cambio de perspectiva fue decisivo.
El periodo de aislamiento también le sirvió como una especie de refugio forzado. Sin distracciones externas, comenzó a reflexionar sobre sus valores, creencias y prioridades. Se dio cuenta de que había pasado muchos años intentando complacer y cumplir las expectativas de su esposo, sin preguntarse qué quería realmente. Ahora, por primera vez, tenía la libertad de decidir. Con el tiempo, la trabajar en el sitio dejó de ser solo una necesidad y empezó a representar un propósito. El espacio empezó a tomar forma, se reforzó el gallinero, el patio trasero se convirtió en un huerto y las paredes de la casa recibieron una nueva capa de pintura. El espacio, antes gris, empezó a reflejar vitalidad y organización. La resiliencia de Dora también se manifestó en su capacidad para aprender de sus errores. No todo salió bien de inmediato, algunas gallinas se enfermaron, la primera camada no prosperó y las ventas iniciales fueron bajas. En lugar de rendirse, aprovechó cada fracaso como una experiencia de aprendizaje. Investigó, probó y adaptó sus estrategias. Esta actitud refleja un principio central de la resiliencia: comprender que el fracaso forma parte del proceso de crecimiento. Dora aprendió a ver las dificultades como peldaños, no como barreras. Otro punto fundamental fue el reconocimiento del valor del tiempo durante los primeros meses. Notó que el progreso era lento y, a veces, casi imperceptible. Sin embargo, persistió. Aprendió a aceptar el ritmo natural de las cosas, el tiempo para plantar, cuidar y cosechar. Esta paciencia práctica se extendió a su propia vida emocional, ayudándola a comprender que los nuevos comienzos no ocurren de la noche a la mañana. Más allá del aspecto individual, comenzó a conectar con personas de la comunidad rural cercana. Los vecinos la conocieron gracias a su arduo trabajo y dedicación. Algunos le ofrecieron ayuda, otros compartieron semillas y consejos. Este intercambio de experiencias marcó el inicio de reconstrucción de los vínculos sociales, algo esencial después de un periodo de aislamiento y rechazo. Dora ya no se veía derrotada, sino como alguien en proceso de crecimiento. Esta comprensión es crucial en cualquier viaje de nuevos comienzos. Cuando la atención se desplaza del pasado a la evolución, el sufrimiento pierde parte de su poder. En resumen, el proceso de resiliencia de Dora se basó en 3 pilares principales. Acción práctica: empezó con lo que tenía, sin esperar las condiciones ideales. Aprendizaje continuo: buscó conocimiento y convirtió los errores en oportunidades. Fortalecimiento interno: trabajó en sus emociones, reemplazando la culpa y la ira con propósito y disciplina. Estos elementos crearon la base sobre la cual Dora construiría una nueva estructura de vida, una que fuera más autónoma, sostenible y significativa. La resiliencia, en este contexto, no era solo resistencia al dolor, sino una forma de adaptación creativa ante lo inesperado. Dora no se limitó a soportar las circunstancias, las transformó en materia prima para su crecimiento personal y profesional. Al final de esta etapa, la granja, antaño símbolo de abandono, comenzaba a convertirse en un espacio de renacimiento. Lo que comenzó con 5 gallinas y un terreno olvidado estaba a punto de transformarse en un proyecto para toda la vida, un ejemplo de cómo la fuerza interior y el trabajo constante pueden dar resultados concretos.
Este periodo marca el verdadero inicio del nuevo comienzo de Dora, la transición de la supervivencia a la construcción. El sufrimiento aún existía, pero ahora venía acompañado de dirección, propósito y, sobre todo, esperanza. Después de los primeros pasos de organización, aprendizaje y reconstrucción interior, llega el momento más decisivo del camino: transformar las pequeñas acciones en un proyecto de vida sólido. La construcción de una nueva estructura, tanto física como emocional y productiva, marca el inicio de la fase en la que Dora deja de simplemente reaccionar a las circunstancias y comienza a actuar estratégicamente, planificando el futuro con conciencia y propósito. 1. Empezar de nuevo con planificación y estrategia. Mucha gente empieza de nuevo por impulso, pero Dora comprendió que para mantener el progreso sería necesario plan. Comenzó una fase de observación y estructuración de lo que ya tenía: las gallinas, un pequeño espacio fértil y algunos utensilios sencillos. Este inventario de la realidad fue esencial para definir objetivos claros, un punto que diferencia la superación emocional de la verdadera recuperación estructural. Dora definió 3 objetivos prácticos. Hacer que el sitio sea autosuficiente a corto plazo. Amplíe la producción de huevos y comience a cultivar hortalizas. Crear una pequeña red de clientes locales para asegurar ingresos recurrentes. A partir de entonces, comenzó a afrontar su día a día con una mentalidad de empresario rural, y no de sobreviviente. Este tipo de cambio mental es lo que, en muchos casos, separa a quienes simplemente soportan la adversidad de quienes la transforman en oportunidad. 2. La importancia de la organización física y el entorno. Un entorno caótico refleja una mente desordenada. Dora lo comprendió intuitivamente e inició una transformación concreta. Reorganizó el espacio de crianza de pollos, optimizando la recolección y alimentación. Reserve un área para compostar y reutilizar los residuos orgánicos. Creó divisiones sencillas con materiales reciclables, dando forma y funcionalidad al sitio. Estas acciones, aunque pequeñas, generaron claridad mental y eficiencia práctica. El lugar antes marcado por el abandono comenzó a expresar cuidado, disciplina y propósito. La transformación del entorno es, por tanto, una metáfora de la transformación interna. Al organizar el espacio exterior, Dora fortaleció su propio sentido de control y estabilidad emocional. Con el tiempo, Dora se dio cuenta de que depender de una única fuente de ingresos, los huevos, sería arriesgado. Así, comenzó una diversificación gradual de la producción, incorporando nuevas prácticas sostenibles. Creación de un huerto ecológico, con hortalizas y hierbas aromáticas. Implementación de un pequeño sistema de riego con reutilización de agua de lluvia. Producción de fertilizante natural a partir de desechos de pollo y compost. Introducción de plantas y flores medicinales, añadiendo valor estético y comercial. Estas iniciativas no solo aumentaron los ingresos, sino que también transformaron el sitio en un ecosistema productivo, autosuficiente, ecológico e inspirador para la comunidad local. El ejemplo refuerza una lección esencial: la sostenibilidad es tanto una filosofía de vida como una estrategia empresarial. Dora entendió que el equilibrio entre cuidar la tierra y vivir de ella sería el camino más coherente y duradero. Ninguna reconstrucción se hace sola. En cierto momento,
Dora se dio cuenta de que para crecer, necesitaría establecer conexiones con otras personas, comenzó a participar en ferias rurales, intercambios de semillas y pequeños grupos de mujeres emprendedoras de la región. Fue en estos entornos donde conoció John, un agricultor que también creía en las prácticas sostenibles y cooperativas. Juntos, unieron fuerzas y dividieron responsabilidades. Mientras Dora gestionaba la producción de pollos y huevos, Joao se encargaba de la huerta y de la logística de distribución. Esta colaboración transformó la operación en un modelo cooperativo, mostrando el poder del trabajo en equipo y la ayuda mutua. Además, Dora empezó a animar redes de intercambio solidario. Los que no tenían dinero podían ofrecer trabajo o productos locales a cambio. Este modelo no solo fortaleció la economía de la aldea, sino que también generó pertenencia y autoestima entre los residentes. Lección práctica: la verdadera independencia no es el aislamiento, sino la capacidad de crear relaciones de intercambio equilibradas y constructivas. El éxito del proyecto se consolidó porque Dora adoptó una visión sistémica de producción, comenzó a integrar los diferentes elementos del sitio, de modo que cada parte alimentaba a la otra. Los desechos del jardín alimentaron el compost. El compost fertilizó la tierra. La tierra fértil producía alimentos para los humanos y los animales. Las gallinas, a su vez, generaban estiércol y huevos, reinsertados en el ciclo. Este modelo se conoce hoy como permacultura, y su esencia está en maximizar el uso de los recursos naturales, con un mínimo desperdicio. Dora aplicó este concepto intuitivamente, demostrando que la sabiduría práctica puede preceder al conocimiento técnico formal. Más que un sistema agrícola, esta integración se ha convertido en una filosofía de vida. Nada se desperdicia, todo se puede transformar, incluido el dolor humano. Con el crecimiento de la producción, Dora se enfrentó al desafío de conquistar confianza en el mercado local. Al principio hubo resistencia, muchos veían su proyecto como amateur o dudaban de la calidad de los productos. Pero la coherencia y la ética laboral cambiaron esta percepción. Implementó prácticas que elevaron el estándar de producción. Entregas puntuales y embalaje limpio. Productos frescos certificados como naturales. Transparencia sobre el proceso de cultivo. En poco tiempo, Dora estableció contratos fijos con restaurantes, panaderías y mercados orgánicos. Su credibilidad se ha convertido en el mayor activo de la empresa, superando su valor financiero. La reputación, en este contexto, se construye con coherencia entre el discurso y la acción. Ella no habló de transformación, ella, vivido la transformación diaria. La nueva estructura de vida y negocio también consolidó una nueva identidad para Dora. Dejó de ser vista como una víctima y empezó a ser reconocida como líder, una mujer que inspira, organiza y lidera con propósito. Algunos puntos destacados de su postura: planificación y disciplina, rutina estructurada y objetivos realistas. Empatía y liderazgo colaborativo, valorar el trabajo de los demás. Toma de decisiones asertiva, coraje para decir no cuando es necesario. Equilibrio entre firmeza y sensibilidad, liderazgo con humanidad. Dora se convirtió en una figura local no solo por su éxito económico, sino por su capacidad de inspirar a otras mujeres a creer en su propio potencial. Reflexión central: el liderazgo femenino no se impone por la fuerza,
sino por la coherencia entre propósito, empatía y resultados concretos. Más que un sitio productivo, Dora construyó un símbolo de reconstrucción personal y social. Cada pollo, cada plántula plantada y cada cliente adquirido representaban fragmentos de su propia sanación. El trabajo manual se convirtió en un proceso terapéutico, la rutina estructurada dio sentido a los días, el reconocimiento de la comunidad restauró un sentido de valor personal. Esta etapa de la vida de Dora nos enseña que la verdadera superación no es borrar el pasado, sino transformarlo en la base de algo nuevo. La construcción de la nueva estructura de vida y negocio representa la cúspide del crecimiento práctico de Dora, pasó de la dependencia a la autonomía, de la escasez a la productividad y del aislamiento a la cooperación. El secreto de su transformación no fue la suerte ni una ayuda milagrosa externa, sino más bien la combinación de tres pilares fundamentales. Autoconocimiento, comprender sus fortalezas y limitaciones. Disciplina, actuar con coherencia, incluso ante las dificultades. Propósito, dar sentido a cada esfuerzo. Esta tríada apoya cualquier proceso de reconstrucción verdadero, ya sea emocional, profesional o espiritual. Mensaje clave: cuando un nuevo comienzo está guiado por un propósito, el resultado ya no es solo la supervivencia, se convierte en un legado. La transformación externa de Dora, expresada en la prosperidad y la estabilidad financiera de la finca, solo se consolidó porque estuvo acompañada de un profundo proceso interno de reconstrucción emocional y psicológica. Ningún imperio sostenible nace solo del esfuerzo físico, requiere de una fuerte base emocional. Y esto solo es posible cuando la persona recupera su autoestima. Después de años de dependencia emocional, Dora necesitaba reaprender a verse a uno mismo como capaz, merecedor y suficiente. Esta reconstrucción comenzó silenciosamente, con acciones diarias que reforzaron su sentido de competencia, cuidar el espacio, tomar decisiones por sí sola, resolver problemas sin pedir permiso. En términos psicológicos, este proceso se puede definir como autoeficacia, la creencia en la propia capacidad para afrontar los desafíos de la vida, cada logro práctico, una venta exitosa, un huerto floreciente. Reforzó esta creencia y alimentó un ciclo positivo de confianza y motivación. Dora dejó de buscar la validación externa y comenzó a reconocer su propio valor a través de sus acciones. Este es el punto de inflexión de la verdadera autoestima. Cuando el valor personal deja de depender de la mirada de los demás. Con el crecimiento interior, Dora también aprendió a redefinir sus relaciones, comenzó a rodearse de personas que, en lugar de restarle energía, la aumentaban, compañeros de trabajo, amigos y, especialmente, Joao, que se convirtió en un ejemplo de respeto y cooperación. Este cambio muestra algo fundamental: las relaciones saludables no limitan, sino que amplían quienes somos. El apoyo de Joao y de la comunidad sirvió como un espejo positivo, ayudándola a verse a sí misma con compasión y orgullo. Ella ya no necesitaba a alguien que la completara, solo gente que caminara a su lado. Superar no es olvidar. Dora entendió que el verdadero perdón no se trata de absolver a quien cometió el error, sino de liberarse del dolor que el error causó, al no cargar más con el peso del resentimiento. Transformó el pasado en una experiencia de aprendizaje. Esta reconciliación emocional fue lo que le permitió actuar con calma ante los recuerdos o ante su ex marido,
La madurez emocional reemplazó la herida abierta con la sabiduría adquirida. Al final de este proceso, Dora ya no se veía como una víctima, sino como protagonista de su propia historia. Lo que una vez fue dolor se convirtió en propósito, lo que era soledad se convirtió en fuerza. Lo que era pérdida se convirtió en libertad. Se convirtió en un referente para otras mujeres que enfrentaron situaciones similares, demostrando que la autonomía y la autoestima son logros que se construyen, no se reciben. Mensaje clave: la verdadera transformación no ocurre cuando la vida cambia, sino cuando cambiamos la forma en que nos vemos dentro de ella. Cuando la transformación personal se consolida, naturalmente se expande al colectivo. El éxito de Dora trascendió los límites del sitio y se convirtió en un movimiento social e inspirador en la comunidad. A medida que el negocio creció, Dora comenzó a emplear mujeres de la región, muchas de las cuales estaban en situaciones similares a la suya, ofreciendo formación, autonomía e ingresos estables, creando un ciclo de empoderamiento femenino basado en la solidaridad práctica. Este gesto amplió el propósito del trabajo. Ya no se trataba solo de vender productos, sino de crear un espacio para la reconstrucción colectiva. Cada mujer contratada representaba una nueva historia de superación en progreso. El impacto positivo atrajo la atención de instituciones locales, la prensa y proyectos de sostenibilidad. Dora ha recibido premios a la innovación rural y ha sido invitada a compartir su experiencia en eventos sobre emprendimiento femenino y agricultura consciente. La visibilidad trajo consigo nuevas oportunidades, asociaciones con escuelas, mercados y ONG, ampliando el alcance del proyecto y fortaleciendo su marca como productor sustentable. El punto más simbólico de esta fase fue la creación de un centro de formación para mujeres rurales, donde Dora enseñó técnicas de cultivo, manejo y fortalecimiento emocional. Este centro se ha convertido en un verdadero legado, un lugar donde el dolor de una mujer dio origen a la esperanza de muchas otras. Mensaje clave: cuando el logro individual se convierte en ayudar a los demás, deja de ser solo una victoria personal y se convierte en un legado social. Y el escenario a comparación final representa la consolidación de la autonomía y la autoestima, incluso después de construir un negocio sólido y una vida equilibrada. Dora tuvo que reafirmar límites y enfrentar símbolos del pasado. En este caso, la presencia de su exmarido, Carlos, quien regresó buscando algún tipo de ventaja o reconciliación. 1. Reafirmación de la autonomía y los límites. El regreso de Carlos puso de manifiesto la importancia de definir y respetar límites. Dora tenía claro lo que aceptaría y lo que no. Esta postura reforzó que el poder no reside únicamente en la fuerza física o el control de los recursos, sino en capacidad de mantener la integridad emocional y decisiones alineadas con tus valores. Establecer límites es una habilidad fundamental en cualquier proceso de empoderamiento. Distingue entre aquellos que son vulnerables a la manipulación y aquellos que mantienen su propio poder personal, incluso frente a la presión externa. El enfrentamiento simboliza que quien nos derriba no puede construir nuestro futuro por nosotros. Dora no necesitaba la aprobación ni el reconocimiento de Carlos, su fuerza provenía de lo que había logrado y aprendido. Este punto marca la transición definitiva de víctima a protagonista, mostrando que el empoderamiento es el resultado de la acción consciente, el autoconocimiento y la resiliencia.
La historia de Dora ofrece lecciones aplicables a todos. Resiliencia, afrontar los retos y seguir adelante, incluso ante el abandono. Confianza en sí mismo, cree en sus propias capacidades y tome decisiones firmes. Proactividad, transformar las dificultades en oportunidades concretas. Reinvención, aceptar cambios, aprender y adaptarse a nuevas realidades. Solidaridad, utilice su propia experiencia para ayudar e inspirar a otros. Mensaje clave, superar el pasado no significa olvidar, sino aprovecha cada experiencia de aprendizaje para construir una vida plena y autónoma. El cierre de la historia de Dora brinda una oportunidad para recapitular los aprendizajes principales y provocar en ti reflexión, después de enfrentar el abandono. Reconstruir su vida y transformar la granja en un negocio próspero, Dora representa un ejemplo concreto de cómo la resiliencia, la disciplina y el propósito pueden generar una transformación real. A lo largo del recorrido destacan algunos elementos. Aceptación de la realidad, reconoce el dolor y el abandono, pero elige actuar. Organización y disciplina, transformar el entorno y crear una rutina productiva. Aprendizaje continuo, buscar conocimiento para evolucionar personal y profesionalmente. Emprendimiento sostenible, diversificación de actividades, cooperación y uso consciente de los recursos. Restaurando la autoestima y la identidad, deja de ser una víctima y toma el liderazgo de tu propia vida. Expansión social, ayudar a otras mujeres y generar un impacto positivo en la comunidad. Cada paso refuerza que la superación no es lineal, sino un proceso que combina acción práctica, disciplina emocional y capacidad de aprendizaje. Si estuvieras en el lugar de Dora, con todas las dificultades, ¿qué harías para reconstruir tu vida? Esta reflexión anima al espectador a transfiere la historia a tu propia realidad, reconociendo que los desafíos personales también pueden convertirse en oportunidades de crecimiento. La historia de Dora no solo sirve para inspirar, sino para motivar acciones concretas. Aplica disciplina y planificación a tu vida diaria. Busque aprendizaje continuo y nuevas habilidades. Fortalecer las redes de apoyo emocional y comunitario. Transformar las dificultades en oportunidades de aprendizaje y autonomía. Pequeños pasos constantes pueden generar cambios significativos, tanto en tu vida personal como profesional. El ejemplo de Dora refuerza eso. La verdadera fuerza no está en lo que recibimos de los demás, pero en calidad de reconstruir la propia vida con valentía, propósito y solidaridad. Cada desafío enfrentado, cada dificultad superada y cada victoria conseguida contribuyen a crear una vida autónoma, significativa e inspiradora. Mensaje clave: no esperes que nadie reconstruya tu vida, tú tienes el poder de transformar tu propia historia y al hacerlo, podrás inspirar y ayudar a otros en el camino.